buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos. Ya sabéis, seguimos en obras aquí en la 8 Bierzo y vais a escuchar la banda sonora de esta semana. Pero lo importante es que nos tomemos estos momentos con humor y sí, para ello venimos cargaditos con reportajes, con actualidad, con entretenimiento, poniendo en valor siempre la cultura y el teatro, porque hoy tenemos preparada una sorpresa y también queremos arrancar con el mundo del arte. Vamos a conectar ahora mismo con Ignacio Rojo de Retana, un artista que va a exponer, de hecho ya está su exposición disponible en el campus de Ponferrada. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás, buenas tardes. Ignacio? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, Bueno, un gracias. placer arrancar contigo con arte, ¿no? Porque Muchas gracias. el arte de no quedarnos dormidos a estas horas de la tarde, que necesitamos un buen cafetito, así que si disfrutamos de verdaderas horas de arte, que son las que nos vamos a encontrar en el campus de Ponferrada hasta el 16 de junio, para todos los jóvenes y todas las personas que estén interesadas, porque esta exposición está abierta para todos los públicos. Y además, una exposición también muy inspirada, ¿no?, en lo que ahora mismo pues, sería pues, Guinea Ecuatorial. Cuéntanos cómo surgió la exposición, cómo surgió este Bueno, objetivo de exponer. sí, yo soy un modesto. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias porque eh, por motivos técnicos no he podido conectarme con vosotros y luego el horario, tengo clases por las tardes, entonces era el problema. Pero bueno, dicho esto y mis disculpas, también quiero dar mucho las gracias a la Universidad de León, tanto en el campus de León como en el campus de Ponferrada, por haber llevado esta exposición a los dos sitios. Yo soy un modesto estudioso de la cultura fan y del mundo fan, de la etnia fan, que son la etnia dominante o mayoritaria, mejor dicho, de la antigua Guinea Española, actual República de Guinea Ecuatorial, en la cual tenemos una relación histórica y una responsabilidad histórica importantísima, ¿no? Entonces yo he tenido relaciones familiares y luego he conocido a bastante gente que ha estado tanto como colonos como con funcionarios en lo que eran las dos provincias españolas que se hicieron en su vida, ¿no? Y en alguna forma lo que he querido es estudiar un poco esta estética que además de tener una relación directa familiar con la Guinea por medio de unos compañeros, y esta estética es una estética muy llamativa, muy singular, que ya fue en su día, digamos, mostrada, sobre todo por lo que fueron las vanguardias desde personajes como Picasso, que se inspira en el mundo fan precisamente para las señoritas de Aviñón, sin ir más lejos, de Rennes, Amedeo Modigliani, que son tanto Amedeo Modigliani como Picasso son los dos españoles, el uno sefardita y el otro español nacido en Málaga, más barcelonés que otra cosa, y luego más parisino, ¿verdad? Entonces, ellos en alguna medida abrieron un camino de estudio de una estética que no era la estética tradicional a la cual estábamos acostumbrados. Son muy rompedores, como bien sabemos, y descubrieron este mundo estético africano debido a las máscaras, sobre todo máscaras que se llevaron a París. Hubo alguna exposición. Picasso iba a inspirarse al Petit Palais, donde había muestras de máscaras, y otros autores digamos, de las vanguardias, de los fondos, ¿no? Sí, vanguardistas, vamos a llamarlos, ¿no? ¿Y qué Entonces, representaban esas máscaras? bien, las máscaras fan, igual que otros tipos de máscaras africanas, aunque singularmente las fan, son un tipo de máscaras que tienen una funcionalidad en alguna forma mágico-religiosa. Es decir, nosotros las vemos desde un punto de vista estético, pero su funcionalidad inicial era mágico-religiosa.
y dependía de varias cuestiones, de varias funciones. Por ejemplo, las máscaras que tienen cuernos pues son de cofradías, en este caso de la SOO, que son un tipo de cofradías que imparten justicia en sus contextos, ¿no? Sí. Entonces aparecen en los poblados y a quien su comportamiento se considera que no ha sido adecuado, pues bueno, pues ejecutaban muchos tipos de castigos, incluso la muerte, ¿no? Entonces, el resto del resto de las máscaras son todas originales. Y yo lo que he hecho es basarme sobre todo en las destruidas. Es Ujú. decir, tanto los fans de la actual Guinea Ecuatorial como los de Camerún, como Gabón, que son muchos menos que en la Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial prácticamente el 80% de la población es de origen fan. Hubo muchas destrucciones, sobre todo debido a la penetración del catolicismo y a destruir este tipo de ídolos, por así llamarlos, ¿no? Y en alguna forma, pues las poquitas que se salvaron, afortunadamente, pues pasaron a colecciones y luego actualmente están en museos. Ujú. Tanto en máscaras como en otro tipo de esculturas, como en esculturas de ancestros, los famosos Vieri, pero lo que más destaca de la cultura fan han sido sus máscaras, sus tipos de máscaras. Se emplean, como te estaba diciendo, Sí. en actos determinados, luego en determinadas fiestas, en los baleles, que son grandes fiestas de bailes de los lugares, Ujú. y pertenecen a una cultura que además de nosotros hemos visto, o sea, lo que más conocemos son las máscaras, ¿no? Pero a su vez es una cultura amplísima, una cultura musical muy interesante, con instrumentos musicales verdaderamente sensacionales, una cultura oral, de transmisión oral, puesto que el funk se empezó a escribir, lo empezaron a escribir los españoles prácticamente en los años 30 escasamente, es decir, era una cultura ágrafa, ¿no? Una Ujú. cultura no ¿Y qué escrita. temáticas eran las más utilizadas? Pues las temáticas más utilizadas a partir de los años 60 son traducir sobre todo pues catecismos Ujú. y esas cosas porque eran principalmente curas los que empezaron las primeras traducciones. Pero también es muy interesante el que hay una literatura guineana, Sí. también en lengua española, muy importante. Tenemos autores como Donato Endongo y otros muchos más que son personas destacadas y desgraciadamente muy poco conocidas en el país, que tenemos la responsabilidad histórica con todos los pueblos de Guinea Ecuatorial, no solamente los Fang, los Ndongwe, los Vicios, los 8 pueblos que habitan la Guinea Ecuatorial. Y en alguna forma yo lo que he querido con esta exposición es que no nos olvidemos de la Guinea. Es decir, es una manera un poco de recordar el único espacio que ha tenido España en lo que podemos llamar, con un nombre muy francés, la negritude, ¿no? La Sí. negritud. Entonces, no nos podemos olvidar de la Guinea porque tenemos responsabilidad histórica muy seria con ellos y sobre todo con el devenir histórico desde la independencia en 1968 y con los sangrientos dictadores y sanguinarios dictadores que han tenido y tienen. Ujú. Entonces, yo creo que mostrar formas artísticas que son una reinterpretación mía, porque yo lo he llamado quasi o neo-fan. Es decir, mi intención no es hacer necesariamente máscaras, sino reinterpretarlas, porque muchas de ellas son máscaras que yo he sacado de fotos muy antiguas, de fotos de finales del siglo del XIX hasta los años 20, de piras que se estaban quemando muchas de ellas. A su vez, de instrumentos pues, que están en lugares olvidados y que muestran una forma de caras que tienen otras Ujú. interpretaciones como Claro. máscaras. Y a su vez también he querido ser muy fiel, es mi interpretación, lógicamente, lo más aproximado, cuasi o neo. He querido ser fiel en el sentido del empleo de materiales. Los materiales que he empleado son madera, como habitualmente se emplea allí. Es una madera muy singular, ahora sí que te cuento el origen, y he empleado óxido de hierro, que es como hacen la pintura roja. Solamente emplean 4 colores. El Ujú. blanco es un caolín con molido.
son un tipo de colores relativamente Claro, que eran los sencillos. que tenían, ¿no? Que eran los Sí, únicos que podían son conseguir. los originales que tenían. Es bien cierto que el exterior, pues normalmente lo que se empleaba era el aceite de coco y yo he tenido que experimentar mucho, pues son 6 años de trabajo. Entonces, finalmente he logrado un barniz que da un brillo bastante muy similar o cuasi Sí. igual. Juego un ¿Y poco con cuántas la. piezas nos vamos a encontrar, Ignacio? Es el total de piezas de la serie, porque es una serie, como dicen ahora los modernos en Internet, under construction. Ujú. Como Pues, la vida misma. sí, es decir, la idea es continuar de todas las que pueda encontrar, hacer la interpretación que yo hago, que intento hacerlo lo más fiel posible, pero claro, en dos dimensiones, son en unas escultopinturas, ¿no? Ujú. Y en total de piezas hay en torno a unas 56. En el caso de la sala vuestra en la Universidad de León, en el campus del Bierzo, en Ponferrada, se ha reducido por motivos del espacio. Ujú. Pero a su vez, como habrás comprobado, yo empleo algún elemento también irónico, sobre todo para llamar la atención, porque lo que hago es con una serie de envases, que son envases que tiramos a la basura, que proceden del petróleo, porque es un país desgraciadamente manchado del petróleo, manchado en el sentido malo de este término, por así decirlo, pues en alguna forma me simulaban un tipo de máscaras y me he sido, está mal que lo diga, pero he sido muy felicitado por ello, porque nadie puede imaginar que de un envase de lejía pues pudieras deducir una máscara, ¿no? Esa, Totalmente. esa parte de la exposición es más pequeña por razones de espacio, ¿no? Pero bueno, la idea era un poco el que normalmente cada vez vemos menos cosas africanas, Ese es se una parece a alguien desgracia. que me suena un poco. Sí, eh, sí, suena algo. Desgraciadamente, cada vez vemos menos cosas africanas y la presencia española en África ha sido importantísima. Yo hace no mucho he descubierto, curiosamente, vamos, descubierto, voy viendo que muchísima gente de la provincia de León, concretamente, pues ha habido muchísimos coloniales en Guinea. Lo Ujú. que pasa es que Guinea es un tema que en parte ha sido tabú y en parte olvidado porque hay responsabilidades incluso actuales muy importantes porque tengamos en cuenta que Guinea actualmente, como todo el Golfo de Guinea o el Golfo de Biafra, como lo quieras llamar, está sobre un lago de petróleo. Entonces, eso da lugar pues, a unas circunstancias políticas, económicas y sociales muy determinadas. Entonces, como yo en alguna manera considero que la cultura es el elemento que nos une a todos los pueblos y sobre todo que es el elemento, todas las formas de cultura, ¿no? Como Ujú. bien decías antes, el teatro, el arte plástico, como lo quieras llamar, hay que intentar salvarlas, porque también en España, y desgraciadamente siendo la potencia colonizadora, tenemos muy poquitas piezas. Tenemos piezas importantes en el Museo Antropológico Nacional y poquitas más. Hace poco he tenido la oportunidad de ver una exposición muy interesante aquí en Madrid, pero de una gran colección de otras culturas que han logrado salvar sus piezas. Tenían elementos, pero de la cultura fan eran 6 elementos escasamente. Ujú. Bueno, contigo da gusto, ¿no, Ignacio? Nos hemos hecho casi un Muchas máster. gracias. Así que No, nada, yo no te me invito a que nota, la pero sí, próxima sí. vez Sí. estés aquí presente en la 8 Bierzo y Me, sigamos me charlando gustaría, detenidamente. me gustaría muchísimo, y os lo agradezco mucho la entrevista, perdonad nuevamente y muchas gracias a vosotros y también a la Universidad de León en el campus de Ponferrada, que han sido tan amables de acoger otra vez esta muestra. Muchas gracias. Muy Muchísimas amable. gracias. Una muestra que estará presente hasta el 16 de junio. Nosotros vamos a continuar y ahora sí, vamos a dejar las máscaras apartadas, pero en algunos casos también el teatro se sirve de máscaras y sobre todo cuando estamos experimentando. Hoy vamos a charlar con Conde Gatón Laboratorio, ¿no? Porque hoy nos metemos de lleno en un experimento único y además mañana tenemos una cita especial. Me encanta el título, Menú de vicio y engaño. Es un menú bastante apetitoso para
para algunos, ¿no? Pues sí. Bienvenidos, chicos. Javier Gracias. Vecino, Ishan y Rocío. Bueno, con las camisetas fantásticas de la Escuela de Teatro Conde Gatón, ya vais preparados, ataviados para contarme qué nos vamos a encontrar mañana, porque vamos a dar la hora, vamos a decir dónde podemos asistir y sobre todo el ingrediente más importante, yo creo, de este menú es disfrutar al 100%, evadirnos un rato, ¿no? Bueno, pues Ishan presenta como... ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, con ganas de mañana, la verdad. Sí, es una obra, digamos, un poco rara para el público. Sí. Va a ser algo que no se ha hecho en Ponferrada, Nos por va a lo que sorprender. conozco. Es algo, sí, va a ser algo que va a sorprender al público, la verdad. Es algo, digamos, de un carácter un poco grotesco, de un poco peculiar, algo que yo creo que le puede gustar mucho al público, que va a sorprender a la gente y que es algo de lo que realmente disfrutamos y de lo que se disfruta en escena y creo que el público lo puede disfrutar muy bien. Es decir, a las 8:30 lo veremos en el Teatro Vergidum, ¿no? Y es el momento perfecto para reservar nuestras entradas, ¿no? Que luego siempre nos pilla el toro y yo sé que hay gente que está muy interesada. Bueno, o sea, decir que esto va a beneficio de la asociación Alfaem. Alfaem, Y bueno, pues esperemos que acuda la gente, por lo menos para ayudar a esta asociación. Con este título, Menú de vicio y engaño, a mí me ha atrapado desde el minuto cero, ¿no? Porque creo que estamos en la sociedad del vicio y del engaño, nunca mejor dicho. Y además lo podemos extrapolar a muchos campos y a muchas situaciones, ¿no, Rocío? Claro, a ver, en escena la gente se va a encontrar precisamente la representación del vicio y el engaño a través de los personajes. Y nosotros con el título, que fue pues bueno, muchas tardes le dedicamos al título y tuvimos... Me ha encantado, ahora Pero me tenéis que contar por qué. Claro, somos un grupo Claro. de personas que trabajamos, ¿verdad?, a través del Conde Gatón. Bueno, se crea este laboratorio y empezamos a leer, a tener ideas y a escribir. Y en una de estas, cuando ya tenemos el argumento, los personajes, etcétera, pues tocó elegir el título y nos costó... Es complicadísimo, todo hay que Sí, decirlo. el título es lo peor, pero el título vertebra y estructura también la obra, ya que es un menú de vicio y engaño. Temáticamente el espectador se va a encontrar vicio y engaño, pero también un menú de comida. ¿Y cuál es el primer plato? Entre meses. ¿Hay aceitunas? No, No, pero hay un plato muy español, Muy español. sí, sí. de entremés, sí. Estaba pensando, vicio, engaño, van un poquito de la mano todo. Sí. Sí, ¿No? sí. Entonces a mí me parece súper original porque esto tiene un hilo conductor desde el principio hasta el final en el que también nos vamos a sorprender, ¿no? No vamos a saber qué va a ocurrir casi hasta el último momento. Hasta el final no sabremos realmente cuál es el resultado. Simplemente estamos observando algo grotesco, Claro. algo que pueda ser contradictorio, sorprendente, o que no lleguemos a entender qué es lo que está pasando. Eso me pasa a mí muchos días. Sí, bueno, Yo hay veces que me exactamente. levanto por la pero mañana y digo, a ver qué está ocurriendo aquí. pero que tiene cierto paralelismo con la vida real, ¿no? Con la situación real de la sociedad. Sí. Entonces, pues esos platos que son apetitosos, o sea, te pueden dar pie al vicio y desde luego los más potentes, que son los fuertes, el primero y el segundo plato, son los que está el intríngulis del engaño. ¿Hay algún trampantojo? Bueno, se trabaja con máscara. Hablando Sí, mira, fíjate, pensando de máscaras, y nosotros trabajamos con máscaras, con caretas. Sí, que es lo que tenemos en la sociedad del siglo XXI, Sí. ¿no? Yo creo que es bastante metafórico y bastante realista la situación, que yo no sé si esto también se ha ido generando a raíz de esta pandemia. Yo siempre pienso que ya cada uno de nosotros o cada una de nosotras llevaba algo ahí candente y era la puntita del iceberg, y que después ha eclosionado con una serie de estímulos que en muchos casos para algunos se ha convertido en vicio y en engaño, y en otros pues en todo lo contrario, ¿no? Porque también del vicio y del engaño también hay otras virtudes y también está el lado opuesto. Sin embargo, esto también es algo como muy generalizado y me hace bastante gracia que comentéis esto, y cuando yo vi vuestra obra dije, es increíble, porque recientemente leí un artículo en el que decía
parece que a lo largo de estos últimos años todo vale, todo está basado en el engaño, todo está basado en lo hago porque sí, y esa conciencia y esa también estructura social salta por los aires. Sí, y también hay que tener en cuenta pues ese grado de conspiración dentro de digamos, voy a llamar mandos medios, ¿no? Los que sueñan o ambicionan el poder, ambicionan el poder. Claro. Estamos bueno, estamos en un mundo bufonesco, lleno de bufones. Sí. El paralelismo es tal cual, la obra con la sociedad. Entre los bufones, los payasos y también diferentes momentos irrisorios. Sí, y luego lo que es... Esto es como un poco esperpéntico también, ¿no? Pues porque también Valle Inclán rescataba, por ejemplo, en su obra de Luces de Bohemia, esos espejos cóncavos que bueno, pues retrataban una realidad un tanto torcida, que es la que tenemos hoy en día, ¿no? Y gracias al teatro, pues es donde podemos experimentar de la mejor forma, porque hay veces que hay formas muy buenas de decir las cosas a través del humor, y hay veces que ese humor es algo directo, incluso para algunas personas un tanto hiriente, pero queda muy bien, porque es humor, porque es teatro. Ya. Queda bien, queda bien. ¿Y cómo ha sido este proceso de creación? Bueno, te lo pueden explicar ellos. Ha sido duro. Ha sido duro, especialmente a la hora de elegir el título, tuvimos muchas discusiones. Yo al principio no estaba de acuerdo con el título de la obra, la verdad. Yo tenía otra visión, pero bueno, al final era mayoría y pues al final la verdad es que tuvieron buena opción, sido democráticos, ¿no? Exacto, en este caso. Ha sido una obra en la que pues trabajamos todos aportamos ideas y a la mayoría le convenció y al final a mí también me ha convencido, entonces le tengo que dar la razón, porque al final me ha convencido, porque da mucho pie para enlazarlo con pues, platos españoles, da mucho pie a enlazarlo con lo que es la sociedad, para que la persona se vea reflejada en ello, la verdad. Pero sí, ha sido un proceso en el que hemos escrito primero la obra, nos ha costado, pues tampoco escribimos tanto. Pero eso tiene mucho mérito. Sí, porque las ideas que hemos pasado, las vueltas que le hemos dado al texto, cuando ya estaba escrito, todo planificado, le damos la vuelta a todo y otra vez. Borrador, hasta hace un mes y medio seguía habiendo cambios, o sea, sí, pero sí, está muy bien el taller. Rocío. Pues partimos, bueno, nuestro guía y pastor es Javier, entonces él siempre nos va guiando un poco porque, claro, al ser tantos y tenemos tantísimas ideas tan disparadas unas de las otras, entonces él siempre nos ayudaba a encauzar hacia un mismo objetivo, que era este mundo bufonesco, que hemos partido inspirándonos de textos de Gelderode, de comedia clásica y comedia del arte, etcétera. Y también cuando creábamos a nivel interpretativo y técnica y cuerpo, cuando hacíamos ya sesiones más prácticas, también hemos recuperado, que para nosotros ha sido nuevo, trabajar la interpretación desde la comedia del arte italiana, movimientos que igual, claro, están fuera del teatro convencional o del teatro que se hace hoy en día, más realista, etcétera. Pues tenemos que trabajar esa parte en el apartado práctico. Y en el apartado textual, pues eso, han sido, yo creo que hasta enero estuvimos escribiendo, hasta enero. Y de octubre a enero nos dedicábamos una sesión de 1 hora y media, 2, a tener ideas, a hablar, argumentar, debatir, escribir. Hay grabaciones de horas y horas de nuestras charlas. ¡Qué maravilla! Eso es súper enriquecedor, ¿no? Claro. Y luego también la parte de las máscaras, porque es verdad que la máscara al final se apropia un poco de ti, ¿no? Yo poco puedo hablar de máscaras más que conocer la escuela de James Lecoq en París, y que trabajan mucho, ¿no? También con la naturaleza de las máscaras, con la naturaleza también del ser humano y los animales, porque no dejamos de ser un poco animales. Yo creo que los burros son más listos que nosotros, pero es cierto que me parece muy complicado conjugar todo eso, nunca mejor dicho, esos ingredientes, y sacarlos a escena. O sea, que vamos a tener un regalazo mañana a partir de las 8:30 y de la también tarde. hacer una observación que se han aprovechado, se reconocerán 2 historias recogidas por Pilar Sainz de Tejada. Son 2 historias del siglo XVII, pues la Ponferrada de 1600, una pues bastante escabrosa, ¿no? Y la otra pues de comedia de
de comedia de enredo. Bueno, actualmente, ¿no? Sí. Chicos, es que me encanta, yo ya estoy súper intrigada. Mañana allí a las 8:30 de la tarde en el Bergidun, y no vamos a destripar mucho más porque si no, ya nos vamos al postre. Así que... Y muy rico, por y muy cierto. rico. Encima ahora, que es la hora del café. Así que muchísimas gracias por este ratito y muchas gracias por vuestra labor, que es impresionante. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y ahora sí, vamos a establecer conexión con Xavier Moraño. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Socio fundador de Click Koala y también profesor de Empírica. Bueno, vamos a continuar con un tema que está últimamente muy candente, que es el tema del medio ambiente, el tema que habéis estado a lo largo de estos últimos años dedicándoos en cuerpo y alma a un estudio para saber por qué los jóvenes, en este caso, tienen tanta desidia ante este tema y quizás por qué las personas mayores de 50 años son las que más interesadas están en el cuidado del medio ambiente. Pero no solamente nos vamos a fijar en esto, vamos a darnos cuenta de los puntos y de los aspectos claves que determinan por qué los jóvenes ahora mismo están en una situación un tanto como si estuvieran en el limbo, ¿no? Antes los que defendían el reciclaje, la defensa del medio ambiente, el cuidado de nuestro alrededor. Ahora, ¿qué está ocurriendo, Xavier? Buenas tardes, María. Muchas gracias por invitarnos. Lo que nosotros hemos visto durante 4 años, nosotros en 4 años hemos entrevistado a más de 10.000 personas en España, representativas año a año. Es decir, hemos tomado 4 olas y ha dado la casualidad, porque lógicamente no sabíamos que la primera ola que hicimos, la primera vez que preguntamos en esa encuesta fue 2019, que fue prepandemia. Cuando preguntamos en la primera ola nos encontramos que había un gran interés y una reivindicación porque se hiciera más para evitar el cambio climático, ¿no? Y esta reivindicación la lideraban los jóvenes. O sea, nosotros allí cuando preguntamos por preocupación y vemos que un 73% de los más jóvenes, de las personas de entre 16 y 34 años, nos dicen que les preocupa mucho. En ese mismo año, los mayores de 55 eran un 68%. También nos encontramos que los mayores de 55, o sea, en todos los tramos de edad había mucha preocupación, pero los que lideraban eran esos jóvenes, ¿no? A día de hoy, ese 73, es decir, casi 3 de cada 4 jóvenes se convierten en un 47%, o sea, menos de la mitad. Pero no solo es la preocupación por el cambio climático, lo que hemos visto también es que baja la preocupación por ejemplo, por la pérdida de biodiversidad, porque que haya cada vez menos animales y plantas, por la contaminación, por el exceso de plásticos. Incluso nos dicen, no, es que, como veis aquí en esta pregunta, antes tenía más presente el cambio climático y ahora me he dado cuenta que es más importante dedicar mis energías a otras cosas, ¿no? Pues los más jóvenes están más en esa línea. No solo vemos que pasa esto con el medio ambiente, también pasa con la política. Hay menos interés en la política. Incluso, pero ya no solo pasa con la política, pasa incluso con las relaciones personales. También baja la importancia de la amistad y las relaciones personales. Lo que nos tenemos que plantear aquí es, en mi opinión, en nuestra opinión, nos tenemos que plantear qué está pasando para que se haya generado esta desilusión. Sí, o sea, esta distorsión de todo, ¿no? Como una crisis de valores, como una desconexión absoluta por parte de los jóvenes. ¿Por qué? Sí, ¿y qué podemos hacer? O sea, si reflexionamos sobre los mensajes que ellos reciben, claro, y la situación que ellos viven, o sea, si pensamos en, por ejemplo, trabajos más precarios, si pensamos en acceso más complicado a la vivienda, si pensamos en cómo ellos han experimentado la pandemia, creo que tiene mucho sentido pensar por qué estamos aquí. Creo que ahora lo que nos tenemos que plantear es cómo volvemos a ilusionarnos. Y creo que podemos ilusionarnos. Pero tenemos que plantearles metas, ilusiones,
Retos, claro. retos. No quiere decir esto que todos los jóvenes estén desilusionados. Lo que quiere decir es que haya un descenso preocupante y que tenemos que recuperar a estos jóvenes que han desconectado. O sea, han desconectado. Y han conectado y conectan con otras cosas más sencillas, digamos, podemos decir menos trascendentales, ¿no? Pues vemos que crece, por ejemplo, la importancia del vestir, del maquillaje, del peinado, de cosas que son quizá más estéticas, pero baja la implicación en temas trascendentales. No quiere decir esto que eso sea más importante que los temas que podemos considerar trascendentales. Quiere decir que sube un poco una cosa, si estando por debajo, y baja la otra. Entonces aquí lo que planteamos es, ¿qué podemos hacer para ilusionarles? Es que podemos hacer los demás. Es muy sencillo culpabilizar y decir, oh, ostras, es que los jóvenes de ahora no son como los de antes. Bueno, yo pienso que los jóvenes siempre son jóvenes en todas las épocas y generaciones. Sí. Pero quizás tendríamos que hacer nosotros autocrítica y decir, ¿qué podemos hacer y prometerles para volver a ilusionar? Claro, porque al final el mecanismo más importante para llegar a cualquier reto, cualquier objetivo, es la motivación, es la ilusión, son las ganas, y en este caso hemos visto cómo a través de las estadísticas, que es un gran método muy viable y muy fiable, sobre todo para ver cómo ha sido un antes y un después. Al final los jóvenes están más sujetos o incluso pues más interesados en las cosas más diáfanas, más insustanciales, más superficiales, que no requieren ese esfuerzo. Quizás también, pues, como en otras ocasiones hemos estado tratando, posiblemente han podido vivir una crisis emocional, una depresión en cuanto a valores, en cuanto a objetivos, y que no tienen las mismas ganas que a lo mejor hace unos 4 años, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Cosas realmente palpables y realistas, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos a soñar en alto, pero realmente, ¿qué es lo que se puede conseguir? Claro. En mi opinión, una de las cosas que deberíamos cambiar es tenerles realmente en cuenta. Sí. En todos los aspectos o sea, cuando hablamos a nivel, por ejemplo, de política institucional, o sea, sería tenerles en cuenta, o sea, que ellos realmente se vean valorados, que forman parte de la agenda política, pero que no se sientan utilizados, ¿no? Que ahora mismo que estamos además en periodo de campaña, que se claro sientan que realmente forman parte, y que realmente queremos cambiar las cosas. Porque, y aquí sí que me falta investigación, y la haremos, estoy convencido de que la haremos. Lo que yo creo es que lo que falta es mucho de eso, es mucho el hacerles sentir que ellos... Que son protagonistas también y partícipes, claro. Exacto, que sí. Muchas gracias, María. Sí, yo creo que, Xavier, hay una falta de implicación en las relaciones. Por ejemplo, las relaciones ahora son, pues vivimos una generación líquida en la que todo, bueno, pues va, viene, aparece, desaparece. Ahora me interesa este tema, ahora me interesa tratar con esta persona, pero no se le da tanta importancia, pues como comentabas al principio, ¿no? El valor de las amistades. Incluso ha llegado un momento en el que también los propios jóvenes se han aislado a través de las redes. Luego hablaremos, tenemos preparado también un reportaje en el que a través de un programa que se llama Programa Faro, pues vamos a conocer por qué, ¿no? En muchos casos los jóvenes se han aislado de la sociedad. Yo creo que es todo como una rueda, ¿no? Y al final intentamos como volver un poco a esa normalidad de lo que antes estaba establecido, pero hay cosas que han sido un antes y un después. Los jóvenes quieren ser los que también participan y los que también tienen voz y voto, nunca mejor dicho, y además tienen muy buenas ideas. Sí, y deben ser motor de la sociedad. O sea, ellos deben ser motor de sus vidas y motor de la sociedad. Yo no me planteo que las personas de mi generación o de generaciones posteriores seamos los que tengamos que cambiar las cosas. Creo que la gente joven es la que tiene realmente energías para cambiarlas. Sin embargo, debemos proporcionarles herramientas. Claro. Y debemos tomárnoslos en serio. No podemos infantilizar a esa parte de la sociedad, ni a toda la sociedad. Y lo que debemos es... esa es mi opinión. Claro, aquí ya no hablamos de datos, hablamos de opiniones, ¿no? O sea, sí. Enseñarles a desarrollar su criterio personal, claro.
Exacto. Claro. Vosotros habéis hecho un estudio que os ha llevado unos cuantos años, hemos visto pues cómo muchos datos nos hacen ver esa estimación hacia dónde tenemos que dirigir nuestro empeño y nuestros objetivos, ¿no? Como sociedad. Pensamos, nuestros jóvenes son el futuro. Yo creo que son más bien el presente inmediato en el que muchas veces pues, les falta una serie de referentes, les falta saber un poco cuál es esa identidad que necesitan llegar para poder llegar a buen puerto, ¿no? Así que esperemos que en el próximo estudio esos datos, esas cifras, hayan cambiado un poco. Esperemos que sí. Por supuesto que sí. Xavier, me parece súper interesante el estudio que habéis realizado y sí que me gustaría que más adelante siguiéramos hablando de otros puntos que también son importantes, pero bueno, queríamos fijar y dar todo el protagonismo a este titular. Como siempre, un auténtico placer y nos vemos próximamente aquí en Ocho Magazine Fierzo. El placer es mío. Muchas gracias. Nosotros seguimos hablando de jóvenes, en este caso nos trasladamos hasta el Colegio La Asunción. Arrancamos con el proyecto Faro en el Colegio La Asunción de Ponferrada con dos personas que van a impartir un taller muy interesante porque, fijaros, es un taller dedicado a los jóvenes, a los adolescentes, sobre la soledad no deseada. Nos acompaña Ana Álvarez, ¿qué tal? Y Raquel Pereira. Vamos a hablar más profundamente en qué consiste este taller y después vamos a charlar con los jóvenes, que también es importante conocer su opinión y por qué estamos pensando que la soledad no deseada también puede involucrar, ¿no?, a los más jóvenes. Sí, así es. Bueno, Raquel y yo venimos desde el Ayuntamiento de Ponferrada, desde la Concejalía de Mayores y Participación Ciudadana, y este es un proyecto que trata a las personas que están en situación de soledad no deseada. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que hay un porcentaje muy alto de jóvenes al que no llegamos, por eso el motivo de empezar a dar charlas en los institutos. ¿Y a partir de qué edades? El proyecto está dirigido para mayores de 16, entonces hemos empezado las charlas en cuarto de la ESO, porque es a partir de esta edad cuando podrían optar al recurso. ¿Y qué tal de receptividad hay? ¿Hay buen feedback? Bien, bien, les cuesta un poquito en esta edad, pero bien, bien. Tenemos que tener en cuenta que es una edad un tanto determinante a la hora de forjar su personalidad, de forjar su autoestima, su seguridad, y en muchos casos hay muchos miedos incluso de expresar, ¿no? Por tanto, se necesita crear un espacio seguro para que ellos puedan hablar. Claro, claro, eso es lo que intentamos con los grupos que sean pequeños, para que ellos puedan expresarse, también que les llegue más el mensaje, les hablamos que conozcan un poco más los tipos de soledades que hay, las consecuencias y que bueno, y que ellos mismos también sepan cómo actuar ante la soledad, dónde pedir ayuda y cómo proporcionársela a los demás. Importante, ¿no? Este segundo dato también es algo fundamental porque incluso puede haber algún alumno, alguna alumna que esté viendo cómo su compañero o compañera está en una situación determinada, pues de soledad no deseada, una situación vulnerable, y esa persona no se atreve a pedir ayuda, pero su compañero o compañera sí. Sí, claro. Lo que se trata es de prevenir ese aislamiento y ese sentimiento que se puede tener de soledad. Claro. Y nos damos cuenta de que hay varios casos. Vamos a comentar los más importantes. Claro, vamos a comentar los más importantes de la soledad y que sean ellos mismos los que lleguen a una reflexión de la soledad deseada, que también es muy importante, sentirla y estar a gusto con uno mismo, y la no deseada, que es la que realmente acarrea problemas. ¿Y cuáles serían esos puntos de la soledad no deseada, que diferentes facetas de la soledad en la que muchas veces los adolescentes se ven envueltos? Bueno, pues habría distintos tipos también en función de cada perfil, de cada persona, pero bueno, sí que es cierto que al final el mayor problema de la soledad es que ellos se acaben aislando, es más difícil que pidan ayuda. Al final también pierden habilidades para poder desarrollarse luego y para poder sociabilizar, que luego de cara también a su edad adulta pues también se les puede complicar un poco. Entonces pues queremos darle un poco de visibilidad a que estas situaciones son normales y que en caso de que necesitan ayuda se puede dar ayuda, y además pues que tengan a mano ese recurso y la información disponible de que tienen el proyecto aquí al lado de casa. Además, un proyecto muy atractivo, ¿no? Porque cada vez están participando más colegios, más centros educativos. Algo también que queremos señalar es cómo las redes, en muchos casos pensamos que es una herramienta fantástica, por supuesto que sí, utilizándola de una forma positiva, pero está al lado de la otra cara B de la moneda, por ejemplo. Así creo que es importante decir que en muchos casos las redes aíslan.
Sí, así es más, en la charla contemplamos esa situación y al final las tecnologías han venido un poco para conectar a la gente, pero hay que entender que también con un uso abusivo lo que puede pasar es que desconecten y que se aíslen. Entonces queremos que lo vean también como una responsabilidad que tienen todos ellos a la hora de usar tecnologías para poder mantener sus relaciones. Chicas, ¿qué os parece si entramos en el aula? Venga, vamos allá. Sí, nos van a hablar un poco de la soledad que no quieres tú, vamos. Y pues bueno, a ver qué nos cuentan. ¿Tú conoces a alguna persona que a lo mejor piensas que se ha podido sentir solo o sola? ¿Cómo le ayudarías? No sé, estando con esa persona y hablando con ella y preguntándole cuáles son los problemas que tienen y pues intentando ayudarla como pueda. ¿Creéis que las redes sociales, los móviles os pueden llegar a aislar un poco? Sí, bastante. Pues, Por ejemplo, desconectando un poco de la realidad y estar más metidos en vuestro mundo, de la red. sí, en plan, es que hay muchas diferencias, tipo, es que no sé cómo explicarlo. No sé. A ver, yo creo que sí, ya que las redes sociales te hacen como que te metas mucho en la pantalla y te excluyas de la vida en general, que te excluyas de las personas y que te enfoques solo en una cosa, que sea las redes sociales. ¿Y a alguno de vosotros, alguna de vosotras, os resulta mucho más fácil expresaros a través de las redes sociales que expresar, por ejemplo, ahora mismo, hablar delante de un micrófono? A ver, la verdad es que yo prefiero hablar en persona porque me expreso mejor y se nota mis intenciones. Al final las redes sociales no te están viendo y no saben cómo estás ni nada. Pues más o menos parecido. Mejor es al final hablar persona con la persona que quieres hablar tú y que te vea tus caras que pones y tus expresiones corporales, que es al final lo que te dice si te están mintiendo o te están diciendo la verdad. Y es una forma de no estar aislados. Sí, hombre, es mejor siempre socializar que estar detrás de una pantalla en casa. Bueno, estos jóvenes que tienen tanto que mostrarnos y nosotros tanto que aprender. Vamos a seguir ahora en nuestro momento de disfrute, en nuestro momento de locura. Bendita locura llega para tirar la casa por la ventana, chicos. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Adolfo Luengo y Emilio Rey. Bueno, vamos a aprovechar ahora mismo para deciros que si mañana tenéis planes, los tenéis que deshacer, porque tenéis que estar a partir de las 8 de la tarde en Favero. Y ya sabéis que si os sabía poco, pues también el sábado. Son 2 días intensos, es la segunda edición de Bendita Locura. Y menos mal, benditas locuras las que se pueden hacer con el mundo de la moto, porque nos traéis muchas sorpresas, ¿no? Y además que va a haber mucho ambientazo, hay gente que dice, bueno, respetará el tiempo, ¿no? Pues yo creo que cuando hay sorteos, comida, DJs como Fonsi Nieto y más cosas, tenemos todo perfecto para que salga de 10. Sí, lo del tiempo siempre es un poco que es un factor con el que juegas, dices, siempre deseas que haga un buen día, y más cuando preparas algo tan grande como lo que intentamos preparar. Claro. Aparte de las sorpresas, hemos fusionado un poco las técnicas de tener un poquito de música, de tener una zona de exhibiciones donde va a haber expuesta motos clásicas, va a haber food trucks, una zona infantil también. Ya adelantamos para que se animen también los más pequeños. Una gincana, y lo que más me gusta es que la gincana es muy bonita porque recorre toda la zona del Bierzo y bueno, hemos puesto una serie de postas para el que acabe la gincana entra en el mayor sorteo de Bendita Locura. Bueno, también va a haber ese espectáculo de stand, ¿no?, con Emilio Zamora. Efectivamente, Emilio Zamora, un gran personaje, o sea, es que brilla solo. Es digno de ver, animo a todo el mundo a que se acerque porque es impresionante lo que llega a hacer con las motos.
Y bueno, también como aunamos el mundo de la música, tenemos a Fonsi Nieto y a Sergio Calero también, ¿no? Sergio Calero y Jennifer Katz. Por supuesto, desde aquí le mando un abrazo gigante, que la última vez se lo pasó muy bien ella y nos lo hizo pasar muy bien, por supuesto. Y yo creo que siempre en todos los eventos y en todas las organizaciones siempre se necesita pues esos ingredientes para que salga todo bien, ¿no? Y es el entusiasmo que le habéis puesto, pero también las horas, porque este evento ha requerido mucho. Llevamos mucho tiempo, más de 2 meses trabajando muy duro. Llevamos toda la semana aquí ultimando todos los pequeños detalles. Queremos que todo salga perfecto para poder dar lo mejor a toda la gente. Claro, y si hay personas que nos están viendo ahora mismo y dicen quiero conseguir esas entradas, ¿qué es lo que tienen Pues que hacer? es muy facilito. Tienes lo que es la aplicación de GasLab y luego a través de la página web nuestra, que es www.benditaxlocura.com, la página principal, pinchas en la entrada y son 3 pasos a seguir muy, muy sencillitos. Que te pones siguiente, rellenas los datos y directamente ya tienes la entrada. Bueno, a mí me encanta el nombre, porque es que necesitamos ponerle en este mundo, en este día a día, un poquito de locura, ¿no? Y benditos los locos que siguen en pie. Es muy necesario. Los más de 5.000 locos que nos siguen. Eso, desde aquí agradecer siempre todo el apoyo que nos dan, que esto realmente salga adelante. Pues sí, y que la gente también, pues eso, se solidarice, ¿no? Con eventos así, que se acerquen, que hay veces que a lo mejor te pueden gustar más o menos las motos, pero también hay otras actividades para los más pequeños, hay diferentes sorteos, pero también va a haber paella, ¿no? Me han dicho que cuando se trata de comer también es importante. Que juntamos lo mejor de todos los moteros, que es la música, la comida y la bebida. Claro, y los más pequeños también, ¿no? Porque estará el pequeño Héctor. Efectivamente, estará el pequeño Héctor y también tendremos a Kerman, que es uno de otros de nuestros pilotos. O sea que cada hora va a estar ahí cronometrada para que no nos perdamos nada. Está el minuto preparado para que no haya ni un pequeño paréntesis de aburrimiento. Sí, y muchas veces pensamos, bueno, es que ahora aquí en el Bierzo no hay nada que hacer, nos rompemos la cabeza para ir a un evento u otro, y muchas veces es la falta de información, ¿no? Porque este evento que ha conseguido juntar a tantísimas personas, grandes amantes del mundo de la música, del motor, y también, ¿no?, de nuestra zona, porque al fin y al cabo hay que seguir haciendo Bierzo, que de eso se trata, creo que es la excusa perfecta para tener un fin de semana de 10, y es lo que necesitamos. Llega ahora mismo una época en la que cada vez queremos hacer más cosas al aire libre, así que, y nunca mejor dicho, sobre ruedas. Efectivamente. Que el día y el fin de semana vaya sobre ruedas. Recordar también y recalcar un poco que todos los eventos que venimos haciendo un tiempo a esta parte siempre van con un fin solidario. Y saben que con la adquisición de la entrada tienen lo que es la acampada libre, el acceso al recinto para ver todo lo que hay y saben que la parte proporcional va destinada a la Fundación ANCAP. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque al final todos siempre necesitamos en algún momento de nuestra vida que nos ayuden, que nos echen una mano y también desarrollar ese espíritu solidario. Ya lo dijimos ayer en nuestro programa, que precisamente salimos a la calle para preguntar, ¿son los bercianos solidarios? Pues a mí me encantaría que lo demostraran en el evento de mañana y el sábado, porque van a tener doblemente oportunidad para ello. Bueno, apasionante, ¿no? Apasionante. Todo lo que hace esta gente es increíble. Desde luego, y además que, bueno, para todos los gustos, para todos los públicos, incluso pues para los más pequeños, que es lo que estábamos comentando. Sí. Para todos los públicos, moteros y no moteros. No moteros, claro. No olvidemos que realmente somos una marca que hemos creado una comunidad motera, pero no quiere decir que no puedan asistir. Esto es para todos, están todos para invitados. todos los moteros, para todos los paquetes. Para todos. Para todos. Y es verdad que al final se genera un clima de buen rollo, de muy buenas energías, porque al final es una pequeña gran familia, ¿no? Y fijaros, en Bendita Locura ya 5.000 por toda España. Más de 5.000 por toda España. Quieras que no, la ideología motera, yo cuando empecé a sentirla, dices, es una persona que no conoces de nada y te puede ayudar como el que más. Exacto. Es un mundo que te descubre, decir, una persona extraña, a día de hoy con el hermanamiento y todo, claro, ¿no? O sea, y luego lo que es el saludo. Hombre, por supuesto que no falte. Nunca.
Eso es. Bueno, también dicen que hay 2 clases de moteros, pero mejor que vamos de a tocar momento madera. Eso. Y en las cabezas de algunos. Que de momento los que no se los que todavía no se han caído, y si nos caemos que sea en hierba. Exacto. Pero yo creo que al final es lo que estábamos comentando, es desarrollar ese espíritu siempre de, aunque no conozcas a esa persona, ese clima de confianza y de cercanía, y de que todo el mundo sea bienvenido. Tú tienes cualquier problema en la carretera y es verdad que te encuentras a otro motero y estáis hablando el mismo idioma. Aunque hayas parado para levantarte la visera o lo que sea, ya siempre tienes alguno, ¿estás bien? ¿Te ayudo? Entonces, y eso yo creo que es inexplicable, a no ser que realmente lo hayas experimentado. Sí. Es un sentimiento. Y ahora las rutas tan impresionantes que tenemos por aquí. Uy, yo vengo encantado. Hombre. Yo vengo encantado. Lo hemos hecho ya un par de veces para optimar los puntos y... O sea, es que no es que sea una ruta para probar la moto que llevas a gran velocidad, no, es que vas a medio gas y vas haciendo un baile. Encima vas con un acompañante delante y detrás que va siguiendo un poquito su ritmo. Y más si se conoce la carretera, siguiendo su armonía y estoy bailando, y aparte el paisaje. Eso es poesía pura. Sí, o sea, no soy capaz de describirte con palabras lo que yo llevo sintiendo toda esta semana con las rutas. Y además es una sensación de libertad y de disfrute absoluto, así que desde aquí vamos a animar a todas aquellas personas que nos están viendo que se acerquen hasta Favero mañana a partir de las 8:30 de la tarde, y ya lo sabéis, el sábado también desde por la mañana hasta por la tarde, que hay que aprovechar, hay que coger energías. Chicos, muchísimas gracias. A vosotros. Y bendita locura para los que siguen disfrutando al máximo de la vida. Vamos a hacer una pequeña pausa. Chao. Ya estamos de vuelta y siempre decimos con la música a otra parte, en este caso en la 8 Bierzo. Vamos a establecer conexión. Muy buenas tardes con Iria Armesto, que es una de las integrantes del grupo Vela Alba Band. Y tenemos que decir que desde el primer momento nos hemos enamorado de su música. Falta otro de los integrantes, Fabio Cebral, que desde aquí, porque como esto lo vamos a retransmitir de nuevo, le vamos a mandar también un abrazo. Bueno, recordamos tus orígenes bercianos, pero que últimamente estáis pisando fuerte por diferentes lugares de España, en este caso por Madrid. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iria? Muy bien, buenas tardes, María. Muchas gracias por recibirnos en vuestra casa. Desde luego que sí, ya teníamos ganas de poder charlar con vosotros. Además, vamos a recordar cómo surgió, cómo fundasteis este grupo y también, ¿no?, conocer un poquito pues, cuál es la parte que cada uno de vosotros dos hacéis. Cada uno integra algo determinado. Cuéntanos. Sí, bueno, somos, como has dicho antes, 2 integrantes y este grupo surgió un poquito antes de la pandemia, justamente. Sí. Íbamos a grabar ese año en junio de 2020, pero ya todos sabemos lo que pasó, se paró todo. Entonces, bueno, entre unas cosas y otras se fue posponiendo y hasta el año pasado más o menos no nos pusimos en serio otra vez, pero ahora ya estamos encarrilados y grabaremos disco este verano, así que vamos haciendo cositas. En cuanto a lo que tocamos cada uno, pues, o lo que hacemos cada uno en el grupo, pues un poco de todo, la verdad. Muy eclécticos. Muy eclécticos sois. Sí, bueno, los dos hemos estudiado música, Fabio es guitarrista y yo soy violinista, pero bueno, también tocamos piano, un poquito teclados, entonces vamos haciendo un poquito de todo entre los dos. Yo sí que me dedico más a la parte de las letras y quizá Fabio más a la parte de la composición profunda de las canciones, luego hacemos arreglos entre los dos, pero eso sería un poco cómo nos repartimos el trabajo. Trabajo en equipo. Vamos a escuchar un poquito pues, diferentes temas que estáis tocando y además ha sido totalmente un boom en las redes sociales, en este caso en Instagram. Habéis tenido muy buena recepción por parte de la gente y creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Porque es como que te permite seguir creando, seguir componiendo e incluso pues teníais pensado participar también
en un evento bastante importante, ¿no? Y yo creo que os ha votado bastante gente, pero bueno, ya sabemos también cómo funcionan este tipo de eventos. Sí, la verdad que sí, nos presentamos a un concurso del Mad Cool, del festival, y pasamos la primera ronda. La primera era con un jurado, nos eligieron entre más de 1.500 bandas y la verdad que nos quedamos estupefactos porque no lo esperábamos, vamos. Y luego era una fase de votación popular y también pasamos esta fase, nos votó un montón de gente que estamos muy agradecidos. Desde aquí quiero mandar pues ese agradecimiento a todo el mundo que nos apoyó. Pero bueno, desgraciadamente pues nos quedamos ahí y no hemos podido pasar a la final, pero muy contentos, la verdad, sobre todo por el cariño y por la recepción de la gente. Y además a las puertas, ¿no? Tenemos que decir que cuantísimos grupos también están en una situación parecida y además siendo al principio más conocidos. Vosotros habéis subido como la espuma y yo creo que se debe también al rollo intimista que tenéis, pero también que os desmarcáis un poco de otros estilos. ¿Cómo podríais definiros o sois indefinibles? Un poco complicado, sí. La verdad es que bueno, nos movemos un poco entre pop, electrónico, melódico, indie, no sé. Cada canción sí que tienen ese toque íntimo, yo creo, como tú has dicho, un poco esas texturas etéreas, no sé, en algunas de ellas. Pero bueno, luego hay otras que sí que van más a tierra o que son más canciones indies de toda la vida. Pero bueno, sí, por ahí, en ese marco. ¿Y siempre os habíais sentido cómodos con ese estilo o habíais también probado con otros estilos? Realmente, claro, me parece que es algo impresionante que podáis tocar diferentes instrumentos así de bien, que os podáis defender de una forma tan espectacular y que tengáis tan buenísima voz. O sea, es que reunís todos los ingredientes que se necesitan. Bueno, muchas gracias. La verdad es que los dos hemos formado parte de otras bandas, de otros grupos, de otros estilos, bueno, pues también desde el clásico, o en mi caso, hace muchos años también grupos de música folk, con el violín, pues que hace años era lo que estaba de moda. Ahora también está volviendo, pero sí, y otro tipo de grupos. La verdad es que yo siempre he intentado meter el violín un poco en todo, sí, en todo lo que he podido. Es tu instrumento, claro. Y a la hora de componer, claro, el proceso no es fácil, a la hora de estructurarlo, ahí estamos viendo un poco lo que sería vuestro estudio. Sí, bueno, sí, nuestro estudio casero, tenemos aquí algunas de las cositas con las que tocamos, por ahí, a ver dónde me muevo. Una maravilla. Por ahí, tengo por ahí el violín, por ahí detrás, esto bueno, es un sintetizador, un teclado, el rojito aquel de allí, también, bueno, es lo que llamamos en directo, más o menos. También guitarra eléctrica, un SPDS, que es como una batería electrónica. Llevamos bastante cacharrada, la verdad, ¿eh? Y es genial, ¿no? Porque os hace ser como pues diferentes, tener vuestra propia identidad. Y quizás también ese es el secreto, ¿no? Que también le ponéis muchas ganas, se os ve como apasionados, divirtiéndoos cuando estáis tocando y muy concentrados. Hombre, llevamos desde pequeñitos tocando. Claro. Lo tenemos ya interiorizado, se nota. Bueno, tenemos dentro de muy poquito un evento, ¿verdad?, que recordamos el día 20. Vamos a tocar este sábado, 20 de mayo, en la Sala Maravillas, en Madrid, porque bueno, nosotros, aunque yo soy de Ponferrada, vivimos en Madrid, y tocamos aquí el sábado a las 9 de la noche. Así que, como yo sé que hay muchos ponferradinos, muchos bercianos en Madrid, si se anima alguno, bienvenido será. Pues sería fantástico y seguro que sí, porque además tienen la oportunidad ahora de vernos desde cualquier lugar del mundo a través del streaming, así que no hay excusas, hay que apoyar el Bierzo. Y bueno, y sería fantástico también, ¿no?, poder disfrutar desde otro contexto, aquí por ejemplo en el Bierzo, teneros aquí. Siempre pensamos que puede ser un deseo para esta tarta de cumpleaños, e incluso, lo comentábamos antes durante la publicidad, que ojalá fuera en un lugar tan bonito como es la Térmica Cultural. Pues sí, la verdad es que bueno, lo he descubierto hace poco, este espacio, que creo que se ha reabierto hace poco, ¿no? Sí. Y me parece increíble y estoy viendo que están llevando muchas actuaciones y sí, nos encantaría, por supuesto. Sería fantástico y además siempre pienso que
al final todos estos sueños se pueden cumplir, porque ¿quién os iba a decir a vosotros que ibais a preparar un disco que tendrá un poquito esa preparación, ese pistoletazo de salida en agosto? Así que si nos apuramos ya casi en otoño, tenemos el disco recién salido del horno. Esperemos, ese es el objetivo, que grabemos en agosto y luego ya a lo largo de septiembre, octubre, preparar todo para que se pueda publicar, se pueda sacar en esas fechas. Por supuesto que sí. Iria Armesto, muchísimas gracias por este ratito compartido, ya sabéis, próximamente os esperamos aquí en la 8 Bierzo y espero que sea dentro de pocos meses, que dicen que se avecinan eventos y ojalá sean pues aquí en el Bierzo y en Ponferrada. Muchísimas gracias, María, por recibirnos y seguimos en contacto. Eso es. Pronto, espero. Con la música siempre, siempre por bandera. Nosotros ahora vamos a cambiar de tema, también vamos a estar acompañados por una banda sonora que es la alegría y las sonrisas de los niños con el CRA El Redondal. Vamos a ver ese vídeo viajero. Vídeo de los animales domésticos. Aquí está mi granja. Primero con sus cabritos. Este es mi perrín. Esta es Luna y esta es la finca. Este es mi gato. Gatito, mi gato. Hola, soy Kevin y en el monte de Villaverde hay muchos jabalíes, muchos conejos, muchos zorros, muchos corzos, muchos lobos y también dejan caballos sueltos y vacas sueltas. El Monte Pajarín es una montaña cercana a la ciudad de Ponferrada. Está separado de la ciudad por ello sí. Se encuentra a una altitud de 810 metros sobre el nivel del mar. Su vegetación está formada principalmente por pinos procedentes de repoblación. En lo alto de nuestro entorno se encuentran los montes que del Redondal que da nombre a nuestro CRA. Se encuentra a 1565 metros de altitud. Durante la subida podemos ver las antiguas minas de oro de Castropodame. Este es el río Nocera. ¡Este es el río de nuestro pueblo! Bajo este puente pasa el río Nocera. El río Nocera atraviesa nuestro pueblo. El río Nocera es afluente del río Boesa. El otro día fuimos al río Boesa. Fuimos al colegio Macala. Cogimos piedras, tirando piedras a agua, al río. Y damos un paseíto y damos la vuelta. El río Boesa nace cerca de colinas del campo de Martín Moro Torellano. Pasa por Almázcara y desemboca en el río Sil de Ponferrada. Ángel Seijar desde Almázcara para el vídeo viajero. Vamos a presentaros el Parque Temático de Viloria, que es nuestro pueblo. En primer lugar vemos el Museo de la Minería, que como veis es un museo al aire libre y que representa una parte de la mina La Gata, que fue la primera mina de carbón del Bierzo Alto y que casualmente estaba en nuestro pueblo. Aquí podemos ver una galería de la mina y una vagoneta de carbón, así como otras máquinas que se utilizaban para la extracción de este mineral. Si salís del parque, nos vamos a presentar los relojes solares, que en nuestros antepasados servían para medir el tiempo. Y en el parque
tenemos 3 relojes solares diferentes. Representar la esfera millar de Viloria. Para que nos entendamos bien, es una maqueta de globo celeste que servía para representar el movimiento de los astros. Como veis, sirve también como un reloj de sol. Aquí termina la ruta de los canteros. Empieza Ponferrada. Son 8,5 kilómetros. Dificultad baja. Apta para ir familias con niños. Divisaremos los cañones del Boedo, el mirador Pelayo y fantásticos bosques con madroños. Perfecto para ir en primavera. En Cobrana tenemos uno de los bosques de alcornoques más grandes de Europa, con una extensión de 180 hectáreas. Sus árboles miden entre 5 y 11 metros, con formas retorcidas, corteza gruesa y blanquecina. En el Bierzo también llamados zofrerales o zufreiros. Bueno, fantásticos estos chicos, da gusto cómo aprendemos de ellos. Muchísimas gracias por enviarnos este libro. Y ahora sí, vamos a hablar con Luis Gómez Domingo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás? Y también vamos a hablar con Roberto San. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a comentar que hay un cambio ahora en la Asociación de Pintores del Bierzo, en la presidencia. Ahora mismo, Luis, tomas relevo de Roberto. Y yo creo que al final también es seguir creando esas sinergias a las que estáis acostumbrados y ponerle nueva cara y nombre también a diferentes actividades en las que vas a estar encabezando, ¿no? Bueno, así es. Mira, es que lo del cambio de presidencia era algo ya que es que en 6 años Roberto ya estaba muy cansado, muy quemado. Entonces, además ahora voy a hacer una confesión. Es un poco un capricho mío también porque cuando yo fundé la asociación en el año 2000 no pensé que iba a llegar a tanto, porque ya es difícil que se haga una asociación de pintores, pero que dure casi 25 años, ¿verdad? Sí. Increíble. Entonces, como va a hacer los 25 años, dije, hombre, ya que yo fui el primer presidente, voy a ser el último de esta etapa, La próxima etapa o la cogen los jóvenes o la asociación tendrá una dulce muerte, ¿verdad? No, no puede ser, no puede ser. Y además que hay jóvenes, no tan jóvenes, bueno, tenéis también bastante variedad, ¿no? Sí, sí, en cuestión de tanto de edad como de estilos. Sí. Realmente es un colectivo muy rico en todos los aspectos, ¿eh? Hasta de temperamento. Sí, muy variado. Bueno, eso también es importante. Sí. Hoy además es el Día Mundial de los Museos y con ese motivo también habéis estado exponiendo en el Museo del Bierzo, en Ponferrada. Creo que es algo muy importante pues, recalcar lo que estábamos comentando mientras estábamos viendo el vídeo, pues el papel fundamental del artista. Valorar su trabajo, valorar su tiempo, que es muy, muy importante. Y también mucha gente se piensa, bueno, es que yo me dedico a la pintura, es un hobby, ¿no? Es que es un trabajo que a muchísima gente le lleva los 365 días del año y prácticamente 20 horas, ¿verdad? Porque es que hay que dedicarlo en cuerpo y alma, y sobre todo cuando estás en un proceso de creación. Sí, bueno, hay digamos, en general, dos formas de llevar la pintura. Uno, cuando la llevas como centro de tu vida, que vives de ella o intentas vivir de ella, y otra es cuando lo llevas como centro de tu vida más bien interior, que tú trabajas en otro sitio y sin embargo, pues como el que toca el saxofón en su casa, ¿no? Y sin embargo pintas y en esos momentos es cuando realmente te sientes libre y te compensa las horas que has pasado trabajando en otro. O sea que son dos formas muy interesantes porque construyen al hombre y lo pueden hacer feliz. La pintura. Efectivamente, la pintura como terapia también, sí, ¿no? Sí, sí, la pintura para mover nuestras emociones, para generar diferentes cambios, porque es verdad que hay pinturas muy determinadas que simplemente te transmiten X emoción, pero hay otras que el autor quiere transmitir algo determinado, pero también el público es muy subjetivo, cada uno interpreta dependiendo de sus vivencias, ¿no? Es que lo que acabas de decir es esencial, porque fíjate, el pintor cuando crea quiere transmitir algo, pero más que el deseo de transmitir algo a los demás, es el deseo de expresar interiormente, porque luego la obra, cuando llega el espectador, pues como decía yo esta mañana, en su naturaleza física es lo mismo, sin embargo dice cosas muy distintas a cada uno, y eso es lo grande, ¿verdad?, de la pintura. Y bueno, el arte contemporáneo además, que
ha insertado una serie de tecnología y de maneras diferentes de hacer arte, ya lo vuelve todavía más complicado, ¿no? Aparte del espectador, puede ser las redes sociales, internet, las televisiones, la radio, el vídeo, el cine, todo se integra dentro de la obra de arte, y ya la pintura pasa a otro nivel. Claro, cómo se va nutriendo, ¿no?, una disciplina con otra. Y al final también el arte se moderniza, siempre hay que, muchas veces cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué consejos se les daría a los jóvenes? Que sepan también del clásico, ¿no?, del arte clásico, que empiecen desde cero, porque eso al final es lo que te va a permitir por la historia del jugar, arte, ¿no? sí, Claro, conocer la historia del arte bien, luego todas las vanguardias para poder tú crear algo nuevo, ¿no? Si no conoces lo que ha venido detrás de ti, es imposible que hagas algo diferente y original. Es que no cabe duda de que el artista tiene que sacar fuera lo que tiene dentro, pero si no mete nada, ¿qué va a sacar? Hay que llevar una maleta bien pesada. Sí, sí, desde luego que sí. Y además que cada etapa pues es algo muy diferente, y cada etapa te pide algo muy determinado. Y es cierto que aquí también tenemos muy buenos artistas, gente joven con muchas ganas, que volvemos a comentar, que es que si no se les da ese espacio, al final van a tener que terminar yéndose, ¿no? Porque para formarse desde luego que tienen que marcharse, pero después ojalá se queden aquí, ¿no? Es muy importante el apoyo que tienen que hacer las instituciones, como la exposición que se ha presentado hoy, ¿no?, de Raíces, ¿no?, con artistas de aquí, locales, que trabajan aquí, y que se les dé una visibilidad desde las instituciones, desde los museos, para que no tengamos que salir fuera, aunque obligatoriamente tenemos que salir fuera, pero si podemos intercalar esas dos cosas, ¿no?, el trabajo local y el trabajo externo, pues mucho mejor, ¿no? Por supuesto. De eso que estás comentando, del potencial artístico que hay en el Bierzo, en la gente joven, te puedo hablar bien porque cuando yo estaba trabajando de profesor en el instituto, en el Gil Carrasco, te daba el bachillerato artístico, y claro, pasaron por las aulas chavales, realmente, chicos y chicas, ojo, he dicho solo chavales, está mal dicho. Entonces, realmente, gente que yo me quedaba alucinado, pero muchas veces me quedaba alucinado y me daba hasta envidia, fíjate algunas cosas que hacían. Sí, la imaginación, la creatividad, ¿no? Sí. Y la espontaneidad, sobre todo, la pureza de la juventud. Qué bonito. Y a mí me encanta, ¿no?, por ejemplo, cuando charlas con un artista que realmente disfruta al máximo y que lo está también exponiendo y expresando, eso es lo mejor del mundo. Y es lo que hay que transmitir. Transmitiendo a los demás, sí. Tienes que sentirlo, si no lo sientes no le va a llegar al espectador, ¿no? Y además tienes que expresar algo que sea tuyo, interno. Siempre vas a copiar o a tomar de los artistas que tienes en la... Uno tiene su referente, lógicamente. Sí, el bagaje que tú has tenido, ¿no? Y todo. Lo que tantas veces hemos comentado, que una pintura, si no tiene emoción, si solo tiene oficio, eso no es pintura. Pues como todo en la vida, yo creo, ¿verdad? Que claro, al final hay que por ponerle supuesto. emoción a todo. Si el arte es un reflejo de la vida. ¿Sabes qué pasa? Todo aquello que realmente expresa lo que tiene el hombre es emoción. Sea pintura, sea música, sea escritura, cualquier cosa, cualquier manifestación auténtica del ser humano es pura emoción. No nos es lo olvidemos, que nos diferencia de las máquinas. Ya, Totalmente. Que una de las primeras cosas que hizo el ser humano para expresar lo que llevaba dentro fue la pintura, o sea, la pintura y la música, ¿no? Seguramente fuesen dos de las actividades. Realmente la música y el modelado de las manos es lo primero que el hombre trabajar la tierra, el barro y tal. Claro, al estar manchado de la sangre mismamente de los animales que cazaban. Todo ante la mano. Todo está relacionado con la mano, sí. Aunque bueno, hay artistas que pintan con los pies también. Lo que pasa es que hay que reconocer que la música es lo primero que llega al ser humano, lo que incide de una forma más directa. Sí. Y es lo que amansa a las fieras. Es muy necesario. Toda la cultura, yo siempre que vengo aquí, creo que siempre lo he dicho, que el arte y la cultura es muy necesario, tenemos que apoyarlo desde todos nosotros, de enseñar a nuestros hijos y a la gente joven desde muy pequeñitos, y las instituciones hacer un apoyo lo máximo posible, porque la cultura y el arte yo creo que es de las cosas más importantes que puede haber, ¿no? Sobre todo para los pintores. Efectivamente, bueno, y ahora mismo que estamos en periodo de elecciones, hay que seguir apoyando la cultura, que es el futuro de un país. Un país sin cultura es un país sin referencias. Entonces es algo importantísimo. Y ahora que estamos, bueno, ahora y siempre estamos rodeados de guerras y de conflictos, la cultura es lo que nos abre un poco, nos da un poco de color, un poco de aire, ¿no? El arte, la cultura, el cine, la música. Imaginaros un mundo sin todo eso, ¿no?
pues nada, para tirarse por el balcón. No, pero es un mundo muy triste, entonces necesitamos, ¿no?, esos alicientes, esos incentivos. Chicos, un placer charlar con vosotros, nos veremos próximamente y además que dentro de muy poquito tenemos la sorpresa de poder contar con suerte con los artistas que forman parte de la asociación y de esta exposición Raíces, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros, ahora sí, ya nos vamos a ir despidiendo, pero siempre os queremos recordar nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico que aparece ahora mismo ahí en pantalla. Muchísimas gracias por estar un día más al otro lado de la pantalla. Un besazo. Nos vemos mañana. Chao.